El tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quizá de la educación superior dominicana es nuestro tema en la entrevista de hoy. Agradecemos profundamente a los ex rectores Roberto Santana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Miguel Escala del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a propósito de este tema que es una preocupación probablemente de la sociedad dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo estuvo paralizada durante 2 semanas con las implicaciones que esto tiene. Roberto, tú que estudiaste y fuiste rector y decano de la UAS, ¿cómo abordar la UAS en este tiempo con más de 200.000 estudiantes? Bueno, el tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es consustancial con entender su relación con el Estado y su relación con la sociedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de la caída de Trujillo, y el esfuerzo de Tony Sacón, de todos estos jóvenes de esa época que propiciaron la autonomía, estuvo levantando una serie de paradigmas que todos conocemos: autonomía, libertad de cátedra, etcétera, y trató de plantear lo que ellos entendían que debía suceder en la sociedad. Ellos trataron de pensar el cambio de la sociedad desde la universidad, pero al final lo que sucedió fue que la universidad terminó pareciéndose a la sociedad, no la sociedad pareciéndose a la UAS. Y ante esa situación, la universidad se quedó con interlocutores morales. Es decir, la universidad ha devenido en su funcionamiento en un corpus que no tiene referentes exteriores. No hay un Estado que tiene autoridad moral para exigirle o para proponerle. No hay un Estado que tiene un planteo de lo que quiera. No es únicamente el tema de la educación superior, es un tema del Estado en su conjunto. Entonces la universidad vaga en una especie de limbo, hablando en el lenguaje religioso, o en una especie de situación en la que no tiene quien le reclame nada, ni ante quién reportarse. No tiene que reportarse ante una sociedad que no está organizada para pedirle cuentas a nadie. Un Estado que no está organizado más que para satisfacer las necesidades de mantenerse en el poder por parte de las élites políticas, que carecen de planes desde el punto de vista real. Y en ese contexto, entonces, hablar de la situación actual de la UAS, Altagracia, es hablar de una necesidad que tiene la UAS y que tiene la sociedad de pensarse nuevamente, de que nos obligue a la institución universitaria, y me refiero al sistema universitario en su conjunto, no únicamente hablar del sistema curricular, sino de sus compromisos con el desarrollo del país, el compromiso con el sistema docente, el compromiso con las investigaciones aplicadas. Pero para hablar de investigaciones aplicadas tiene que haber un Estado que tenga preocupación por la investigación y un sector empresarial que tenga interés en la investigación. ¿Tiene interés en la investigación? Probablemente tampoco, porque se está dando una colusión entre una parte del sector empresarial, particularmente sus instancias corporativas, y las élites políticas que están en el Estado, en permanecer controlando. No tienen un plan a 10 años, no tienen un plan a 30 años. Tú vas a Japón y las universidades tienen un plan, tú vas a Alemania, tienen un plan, el sistema de educación superior tiene también un plan, el Estado tiene un plan. Aquí nadie tiene plan, aquí todo el mundo está tratando de sobrevivir, y eso está perjudicando gravemente a la juventud y a la sociedad que está demandando de recursos humanos adecuados. Pero ¿cuál es la sostenibilidad? Quizá el profesor Escala, que ha reflexionado mucho sobre el tema de la educación y que fue rector de una universidad que en relación a la UAS es como un pulgarcito. Cuantitativamente. Cuantitativamente. Pero cualitativamente no. No. Exacto. Pero por eso Gracias, Roberto. por eso la reflexión es válida. ¿Cómo abordar el tema? Yo recuerdo que yo fui a Malasia, Roberto, a propósito de lo que tú dices, y me llevaron a la Universidad del Estado. Y me dijeron, aquí están pensando Malasia a 50 años. Claro. O sea, la universidad tenía un tanque de cerebro para pensar el Estado malayo. Pero
¿Cómo manejar una universidad que uno no entiende ni siquiera cómo se administra? Yo no sé cuántas universidades tienen 250.000 de estudiantes en el mundo, quizá en China. En América Latina hay un par, pero es mucho. En América Latina hay varios casos. La UNAM, por ejemplo, la Politécnica Nacional, y en Argentina, la misma Universidad de San Carlos, Guatemala, tiene como 200.000. Pero no hay 10. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la UAS tiene el 50% de la población universitaria de República Dominicana. Y creo que si uno quita Honduras o El Salvador, que solamente tienen, y la misma Guatemala, que solamente tienen una universidad pública grande, República Dominicana es caso casi único en América Latina. La proliferación de universidades públicas que hay en México es enorme. En México, además de la UNAM, cuando el gobierno estaba un poco molesto con la UNAM en los años 40, es que creó el Instituto Politécnico Nacional, que no es autónomo. El Instituto Politécnico Nacional, las autoridades las nombran desde el Ministerio de Educación. Pero después crearon las universidades la Universidad Metropolitana de México y tiene la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León. En cada estado tiene una universidad grande y fuerte, la de Veracruz, y tiene al mismo tiempo los institutos técnicos. Que son famosísimos los de México. Los politécnicos, y tienen las universidades tecnológicas, que son las universidades de 2 años. Aquí es, por ejemplo, una cosa muy rara. Una vez que se quiso hacer, vamos a decir, un planteamiento en cierta medida a largo plazo con el pacto educativo, era típico que la gran discusión que había para aumentar el número de institutos técnicos superiores tipo San Luis, por ejemplo, y reproducir eso en varias partes del país como parte de una aproximación sistémica a la educación superior, los representantes de la UAS eran los que más se oponían a que hubiera más universidades públicas. Es decir, el país necesita una diversidad de ofertas de universidades públicas para atender a la población de escasos recursos. Bueno, pero quizá el representante de la UAS que se opone a más universidades públicas está pensando, como ya dijo Roberto, no es un plan país, sino es un plan controlar un espacio de poder. Claro. Y el tema en la UAS está también muy relacionado con el descalabro de los propósitos académicos y de pensar el futuro de la institución articulada con el país. Como se recuerda, el último gran empuje doctrinal de la universidad se originó con el movimiento renovador. Eso es luego del empuje de la autonomía, que fue en el 61, y el movimiento renovador, que fue en el 66. Eso hace 50 años. Exactamente. Luego de eso, Altagracia, no se ha repensado lo que debe ser la colocación de la universidad de cara a lo que son las expectativas de desarrollo del país. Y los partidos políticos y las élites políticas han utilizado a la universidad como conejillo de India o como instrumento de captación y de cooptación. Y la universidad ha terminado en un ayuntamiento más. Hablando claro, yo soy guasdiano y yo defiendo la educación pública y defiendo la libertad de cátedra y defiendo la política de puertas abiertas. Yo defiendo eso. Ahora bien, la universidad tiene que responderle a las familias que mandan a sus hijos allá. La universidad tiene que responderle a los contribuyentes que colocan por la vía del Estado su dinero ahí. La universidad tiene que responderle evaluando a sus profesores, actualizando el currículum, dando calidad, investigando los problemas nacionales, proponiendo solución a los problemas nacionales. Bueno, yo no recuerdo en los últimos 20 años una investigación de la UAS. Y las hay, pero no está absolutamente relacionado con la dimensión del compromiso que ella tiene. Ni con las necesidades del país, porque yo supongo que una propuesta, como te digo, cuando yo voy a Malasia y me dicen, aquí están pensando en Malasia para los próximos 50 años,
supongo que es en función de las necesidades del Estado malayo. Y hay una burocracia que se come el presupuesto de la universidad. El dinero que le corresponde a los estudiantes, que le corresponde a los profesores, que le corresponde a los programas de investigación, que le corresponde a los programas de mejoramiento de la calidad docente, de los programas que se corresponden con los procesos de evaluación profesoral. Se lo come una burocracia parasitaria que lo quiere todo y que históricamente le habla mentira al país y le habla mentira a los gobiernos. Y yo la descubrí cuando estuve ahí y cuando me pidieron que fuera a pedirle al gobierno 500 millones, 575 millones de ese tiempo, ¿verdad? Yo le dije, no, pero nosotros lo que necesitamos son 235, mírelo ahí. Dice, no, pida eso para que le den lo otro. Y cuando fui a hablar con el gobierno de entonces, con el presidente Balaguer, ya él parece que tenía el dato, oye esto, Miguel, y yo no empecé a hablar, Altagracia, cuando él me dijo, es que ustedes piden un dinero que yo no tengo. Me dijo él, digo, no, pero ¿cuál es el dinero que yo les estoy? No, ustedes están pidiendo más de 500 millones. Digo, no, yo lo que necesito son 235 millones. Y yo me fui de ahí con mi dinero. O sea, hay que actuar con honestidad, hay que actuar con integridad. La universidad no puede ser el espejo de lo que no debe ser. No, pues la universidad no puede tener una nómina para publicar y una nómina oculta. ¿Tiene una nómina oculta? Claro que sí que la tiene, porque hay una cantidad de contratos que no los publican. Y eso que dice FAPROA es verdad. Es absolutamente verdad. Con lo que yo no estoy de acuerdo con FAPROA es que las disensiones y la falta de liderazgo para el manejo interno de la universidad la paguen los estudiantes, y ahí critico a los estudiantes que no tienen el sentido crítico y de responsabilidad para entender que la finalidad de la universidad son los estudiantes y ellos asumir el papel protagónico. Hay una cosa, profesor Lescala, en el caso de la UAS, uno de los dramas, el otro día se presentaba en una actividad donde yo estaba, una información que yo creo que es dramática, y es el índice de empleabilidad de las universidades. En el caso de la UAS, apenas el 25% de los egresados consiguen un trabajo en su área profesional. Eso tiene que ver con la tasa de desempleo en el país, pero también tiene que ver con las competencias de los egresados. Usted hablaba ahorita, hablábamos fuera de cámara, de repensar la educación universitaria, pero ¿cómo repensarla cuando la UAS que dice Roberto Santana no es una UAS que influye en el país, sino una UAS que se dejó influenciar por este desorden que tenemos como Estado? Bueno, yo creo que primero hacer una referencia a un artículo que apareció de Tirso Mejía, que fue uno de los líderes del movimiento renovador, presentando su preocupación por lo que está pasando en la UAS, que realmente Tirso fue el joven líder de lo que era el movimiento renovador, fue su secretario. Pero al mismo tiempo yo creo que en la UAS se ha perdido también el sentido de para qué la autonomía. Esa autonomía que hay que mantenerla y que duró y que costó tanto en los años 60, definitivamente es un elemento que se hace para construir una institución que no esté ligada a las grandes decisiones políticas que en un momento se toman y que sencillamente crezca por sí mismo y que defienda la libertad de cátedra y al mismo tiempo que se convierta en lo que se llamaba la tapía en los años 60, la conciencia crítica de la sociedad. ¿Es la UAS la conciencia crítica de nuestra sociedad? Entonces, ahí se cuestiona un poco el elemento. Han pasado unos acontecimientos sociales en República Dominicana en las últimas semanas y lo que hemos visto que la UAS ha contribuido es con un tema de huelga, casi para distraer a la atención de la opinión pública. Bueno, es probablemente la única institución que no se ha referido al tema. Exacto. Entonces, hay un elemento ahí que es contradictorio con su esencia de la autonomía, que la autonomía no le pertenece a la UAS, le pertenece al pueblo dominicano y que realmente como institución pública primada de América debería ser un modelo. Ese es un elemento que yo creo que hay que garantizar. Y yo creo que hay gente dentro de la UAS que puede hacer eso. Es decir, hay mucha gente buena en la UAS que puede lograr eso y yo quisiera hacer una referencia a lo que tú planteabas de la investigación. En el año 2005 fue por primera vez que el Estado Dominicano comenzó a financiar investigaciones en República Dominicana a través del CONACYT.
La UAS al principio era un poco lenta, pero ha habido varios profesores de la UAS que han participado en esos procesos de investigación y me imagino que los resultados estarán por ahí. Lo que quiere decir, y la UAS normalmente se lleva una gran parte de los fondos de investigación. No sé cuál ha sido el resultado, pero obviamente eso se presenta anualmente, el ministerio hace presentaciones de resultados. Sí, pero yo decía lo de la investigación porque Roberto y yo éramos jóvenes cuando... Y somos. Éramos un poquito más jóvenes, usted y yo, cuando teníamos menos acumulada la juventud, como decía el padre Luis, cuando los resultados de una investigación de la UAS tenían un efecto inmediato en la sociedad dominicana. O sea, yo recuerdo la bilharzia, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno, una enfermedad que afectaba a una parte de la población dominicana, que la UAS investiga y la UAS produce resultados que tienen un efecto. Y la semilla del guandul, y el guandul UAS, que se cosecha cada 3 meses. Que es el guandul que se cultiva en República Dominicana. O sea, eran cosas que en San Juan no saben que ese guandul que ellos siembran, que se queda chiquito, fue producto de una investigación, y que ya en Barahona, que tenían bilharzia el año entero, no saben lo que es eso. Pero fue el resultado de un proceso de investigación. Y uno como que lo añora. Es muy probable que le falte esa, vamos a decir, esa mayor asertividad en términos, porque hay también que ver una cosa. Hay profesores de la UAS que se menciona a veces que trabajan, dan clases 40 horas a la semana. Eso es casi una mala palabra dentro del mundo universitario. ¿Cómo es eso? Yo vi que, por ejemplo, el presidente de la Federación de Profesores tenía 10 secciones. 10 secciones. Un profesor a tiempo completo en las universidades, no de Estados Unidos, de América Latina, universidades públicas de América Latina, es un profesor que da 3, 4 secciones de clase a lo máximo y dedica tiempo a la investigación, a la tutoría con los estudiantes, a reuniones, a formación profesional. Eso es el concepto de un profesor a tiempo completo. Si la UAS están dando, acuérdate que en aquella época que los profesores de liceo se llamaban los quintos, cuando se daba 25 quintos, era cuando el profesor estaba completo y los profesores de liceo trataban de tener algunos quintos libres en medio para poder respirar un poco para pasar de una clase a otra. Y a veces daban la misma clase, decía, daban matemática en segundo y tercer año de bachillerato y era mucho más fácil. Pero hay profesores de la UAS, cuando tú tienes 10 sesiones, si son 10 sesiones de una sola asignatura, puede ser más fácil, aunque es imposible, porque tú tienes que trabajar con 700 estudiantes, calificar 700 estudiantes, retroalimentar a 700 estudiantes se hace muy difícil. Ahora, yo quisiera responder la pregunta original de la empleabilidad. Hay un asunto que Roberto habla, y yo le respeto, que él es partidario de puertas abiertas. Eso es una posición. Las universidades argentinas son de puertas abiertas. En las universidades argentinas entra todo el mundo y sale solamente un 20 o un 25% de los que entran a la universidad, lo cual es un grave problema para Argentina. Y económico. Exactamente. Y hay profesores argentinos que han estudiado de una manera muy responsable el proceso de la retención y hay otros que dicen, que para mí es una irresponsabilidad. ¿Y cómo ustedes dicen eso? Un año es suficiente para que el individuo se sienta, ha crecido. Digo, pero ese año es ese que sale al año de la universidad. Va a decirle a sus hijos, ni se preocupen de la universidad, porque a mí me engañaron. Me dijeron que yo podía y no pude. Entonces, yo creo que hay un elemento que está ligado a eso. Si yo voy a hacer una universidad de libre acceso, yo tengo que tener los componentes necesarios dentro de la universidad para acompañar a esos estudiantes que vinieron con una preparación que no sabemos cuál es las condiciones, para yo darle un seguimiento, porque hay una política. Yo cumplo con la equidad, y es fundamental en nuestra sociedad ser equitativo en términos de dar acceso a los estudiantes que tienen escasos recursos de llegar a la universidad, pero yo soy equitativo cuando los admito a la universidad, los mantengo en la universidad, los gradúo y les aseguro que después van a tener un buen empleo, porque de lo contrario estoy jugando con ellos. Vamos a ver, Roberto. Sobre el tema de la política de puertas abiertas, quiero hablar de eso y del tema del salario de los profesores y de la carga académica de los profesores, Miguel. Sobre el tema de la política de puertas abiertas, eso no es una idea mía, es uno de los postulados del movimiento de Córdoba de principios del siglo pasado y que las universidades latinoamericanas lo retomaron. Lo asumieron. Lo asumieron en términos generales, la autonomía, puertas abiertas, libertad de cátedra, cogobierno, todas esas cosas.
aún más cuando luego de la caída de Trujillo solo teníamos una universidad, porque la Ucamaima surgió en el 62, era totalmente válido hablar del tema de política de puertas abiertas ante la imposibilidad de un horizonte luego de la educación, de concluir la educación secundaria. Ahora, luego de lo que es el desastre de la educación superior privada en el país, salvo excepciones, sigue siendo totalmente válido que se mantenga la política. Discúlpame, déjame precisar esto, Altagracia, que se siga manteniendo una política de puertas abiertas, de una educación superior, gratuita, pública. Gratuita y de calidad. Y de calidad. Naturalmente que tiene que haber una cantidad de parámetros que garantice que ese muchacho que viene de la educación media, que no sabe leer, que no sabe escribir y que no sabe pensar, esas tres cosas, ese muchacho sea alineado en el tiempo. Pero de lo contrario, estamos haciendo una desinversión en un recurso humano en el cual tú invertiste ya durante 12 años. Eso es lo que tiene que ver con la política de puertas abiertas, en cuanto a la validez de que se mantenga la política de puertas abiertas como una inversión social del Estado. Ahora, en cuanto al tema de la carga académica, Miguel, ahí el tema tiene dos componentes. Efectivamente, por ejemplo, en la misma UAS hay profesores que están a tiempo completo o que tienen 40 créditos. Pero hay un dato que tú conoces también, y es que esos profesores que tienen 40 créditos también, además de esos 40 créditos, dan clases en las universidades privadas. Atención, estamos hablando de la falta de calidad porque tienen 40 créditos, pero aún con esos 40 créditos, que no le da tiempo para nada a ellos, las universidades privadas los reciben y los emplean, todas las universidades, incluyendo INTEC, todos los reciben. Y sintetizando el tema salarial y el tema de la carga académica, en la universidad pública es donde mejor se le paga a los profesores. Absolutamente. Porque, salvo excepciones, en las universidades privadas los profesores son obreros docentes. Se le paga nada, no tienen garantías garantías sociales, derecho a jubilación, ni nada, en la generalidad, salvo excepciones. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, no debe ser que un profesor tenga 40 créditos, porque ¿cuál es la calidad académica? ¿Cuál es el tiempo que tiene el profesor no únicamente para investigar, Miguel, para acompañar a sus estudiantes fuera del aula? Es que el sistema educativo de educación superior es tan caótico y tan irresponsable que no tiene el control de lo que hace el profesor fuera de una universidad. Hay profesores que trabajan en 3 universidades y no tienen 40 créditos, no, tienen 60 créditos. ¿A quién están enseñando? No están enseñando a nadie. Pero ¿qué hace el Ministerio de Educación Superior? Morena, ¿qué hace? Lo fiscaliza. Por eso que no hace nada. Por eso que yo replanteaba. Sí, decía el profesor Lecala que no era la UAS, sino la educación superior. Hay que reinventar la educación superior dominicana. Los otros días salió el editorial de Rafael Molina Morillo diciendo hay que reinventar la UAS. Hay que reinventar la educación superior dominicana y entre ellos que la UAS se reinvente, que cada universidad se reinvente. Y yo creo que hay un detallito que yo quisiera señalar. Sí. En términos de lo que es el libre acceso, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica no es de libre acceso. ¿Qué sucede? Poner un ejemplo. Pero es gratuita. Es gratuita, pero ¿qué sucede en esos países? Y es la gran ventaja que nosotros tenemos que buscarle solución. Porque lo que sucede en los países en donde la universidad pública es muy selectiva, se convierte en la universidad para los alumnos que salen de los colegios privados de la clase media, clase media. El caso de Chile. El caso de Chile y el caso de Puerto Rico incluso, y el caso de Costa Rica. ¿Qué es lo que sucede? El problema es que Costa Rica ahora está teniendo medidas positivas para buscar a los muchachos. Discriminación positiva. Una discriminación positiva para poderlos integrar, porque si no el sistema se convierte en el sistema público. O sea, pagamos universidades públicas para las élites sociales. En el caso de República Dominicana no es así. En el caso de República Dominicana tenemos esa ventaja, pero pudiese haber algunos elementos de filtro para que entren a la UAS, para optimizar eso por un detalle. Yo siempre he dicho, una universidad exigente hace que la secundaria sea mejor.
Es decir, porque sencillamente la gente se prepara y en INTEC, por ejemplo, tenemos muchísimos colegios que para poder entrar a los muchachos a INTEC o al PIES han mejorado sus condiciones académicas para poder decir, tantos muchachos fueron becados en INTEC. No, eso yo lo medí. Yo lo medí y pregunté y averigüé. Yo recuerdo que en la lista de los beneficiarios de las becas, analicé que durante 3 años el Centro Estudiantil de Bonao, sí. Y yo decía, ¿qué escuela es esa? Sí. El Centro Estudiantil de Bonao era el que más estudiantes colocaba. Sí, pero, y es una escuela pública. Pero había también de los liceos de Monteplata, sí, también entraban muchos. Y del colegio el que Santa Rita de Casia de San Cristóbal. Había un colegio de San Pedro de Macorís y otro de aquí de la Independencia que entraban muchos. Yo fui a ese colegio para ver qué era lo que pasaba. Nosotros fuimos a INTEC y preguntamos, ¿qué es lo que ustedes exigen? Tal cosa, pues nosotros vamos a preparar a los muchachos. Claro. Entonces, una secundaria se ve de alguna manera presionada para mejorar su trabajo cuando la universidad no es de un acceso de entren todos, sino simplemente que tiene que haber. Y obviamente crear las condiciones para el seguimiento de los estudiantes. Yo siempre he dicho, lo mismo sucede con lo que tú dices con las universidades privadas también. Las universidades privadas también hay muchas que son de libre entrada y realmente no resuelven el problema. Y graduarse de algunas universidades privadas no tiene tampoco un nivel de empleabilidad. Es decir, la gente se gradúa de ahí y después no consigue. A un pobre decirle, entra a la universidad para que no se gradúe o se gradúe mal, es un engaño. Es un engaño. La diferencia entre la universidad privada sin prueba de admisión o sin un nivel de selección y su tasa de empleabilidad es que ahí el factor económico es el que hace la elección. O sea, tú entras y la puedes pagar, aunque algunas son un engaño, pero le quería preguntar. Libre entrada y puertas abiertas no es lo mismo. No. Sí. Ok, libre entrada y puertas abiertas no es lo mismo. Y ni entren todos es lo mismo. Es lo mismo. La política de puertas abiertas es un criterio principalmente de discriminación positiva desde el punto de vista económico. No se refiere a que no hay no se solicita unos determinados requisitos académicos. Por ejemplo, para ir a una universidad con una adecuada política de puertas abiertas se necesitan unos exámenes de perfiles psicológicos. Hay que hacerle unas aplicaciones de pruebas optativas en cuanto a las inclinaciones profesionales del estudiante. Pero eso se hacía en la UAS de la época mía, pero ahora no se hace. Y hay que hacerle, yo entré a la UAS y hice el colegio, 12 semestres de colegio universitario. Y hay que hacerle unas pruebas diagnósticas también. Todas esas pruebas me la hicieron. Entonces, las pruebas diagnósticas, el asunto de inclinación profesional y la prueba psicológica, que es una batería grande, si el estudiante no las aprueba, no va para allá. Pero entonces, la política de puertas abiertas no es simplemente un asunto, tú tienes el dinero, entra, no es eso, sino que si tú no tienes el dinero, pero tú tienes las condiciones académicas, tú puedes entrar. Pero en el caso de la UAS eso dejó de funcionar. Bueno, parece que eso se ha deteriorado, Morena. No, pero el Q no existe. Y el tema de lo de repensar la universidad y repensar la educación superior, que es exactamente así. No se debe olvidar que en el caso de la educación superior, los cambios en la educación en general, pero específicamente en la educación superior, ha estado supeditado a los cambios políticos. Cambios políticos después de la caída de Trujillo, viene la autonomía, por ejemplo, en educación superior. Cambio político de la denominada Quinta República después de la Guerra de Abril. Entonces viene el movimiento renovador. Es muy difícil que haya un cambio cualitativo de fondo en las universidades si no hay un cambio político que la ampare. Y ese es un tema que hay que hablarlo. Y ojalá en el otro segmento tengamos el chance, porque es que las élites políticas son los maestros negativos, son los que están desenseñando al pueblo dominicano, incluyendo a las universidades, y a las universidades las están convirtiendo, particularmente en la educación pública, la están convirtiendo en mercado, y no le están haciendo los debidos requerimientos a la educación privada, la cual en algunos casos, por ejemplo, como INTEC, son ellos los que le ponen los parámetros que ojalá el Estado pudiera tener. Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero preguntar a propósito de este ejercicio de una política de educación superior, quizá dejar la pregunta en el aire.
cómo proponer, porque en el caso de la UAS es una universidad del Estado, el Estado podría, a partir del Ministerio de Educación Superior, qué sé yo, delinear algún tipo de políticas, de hacer una propuesta. Y la otra pregunta, ustedes los dos son maestros, ¿cómo tener buenos estudiantes universitarios con la peor educación pública del mundo? Regresamos.